Buenos días, gracias Buenos por días. concedernos la entrevista, Juanjo. Yo conozco a Juanjo de ya muchísimos años. Bien a bien no me acuerdo de cuál fue el momento en que nos conocimos, pero sí, o sea, lo que yo tengo en mente es que pues, teníamos las reuniones con los discípulos de Robert y los discípulos de Felipe. Tú eres de la rama de Felipe Ramos, ¿no? Sí, soy de Ok. esa tribu. Ujú. Entonces, sí, de ahí te ubico, así que debe haber sido en el noventa y tantos. ¿En qué año te convertiste, Juanjo? 1991. 1991, ok. El que estaba muy a menudo ahí, no sé por qué, llegaba a saludar en donde tomábamos en estudio en Lanzures, en la calle de eh, Lafayette y Gutenberg. Sí, Era tu hermano, siempre está ahí, ya es llegaba que hasta bien. sí, ya es que es muy socialité, Sí. entonces llegaba muy a menudo. Y en aquel entonces pues, estaba él apenas entrando a la bancaria, o sea que Ok. era un chavititititito. Si él se convierte el mismo año que yo, o sea, yo me convierto en enero, él se convierte en septiembre, Ok, ya tenía, o sea, entrando a la bancaria exactamente. O sea, él ese primer semestre de la bancaria entra recién convertido. O sea fíjate, que, pues bueno, ahí estás hablando del 91, septiembre del 91 o agosto, ahí inicia la universidad y él se convierte empezando. fíjate, o sea que ni andaba con Xochitl, o sea, porque ni la conocía. Sí No se conocieron en la bancaria. se conocen en la bancaria. Xochitl Ok. vivía en el norte de la ciudad. Yo daba una célula en Cuautitlán Izcalli y ella empezó a ir a la célula Cuautitlán. Ok, ok. En qué en qué año empiezas a dar la célula En el 94. en el 94? O sea, muy pronto después de convertido. Hasta. Sí, yo me convierto en enero del 91. La primera célula que fui fue el 13 de febrero del 91 porque es mi cumpleaños ese día y lo tengo así clarísimo. Fue la primera célula que fui. Ok. Ahí en satélite estaba predicando Robert. Y de ahí ya dije, nunca he oído a nadie hablar así. Esa fue la conclusión de ese día. Ok. Y me he de haber empezado a discipular marzo, abril, más o menos de ese año con Felipe. Los Ok. viernes a las 8. Padre, qué buena onda. Oye, ¿y tu mami es producto de tu salvación o tú de la salvación de ella? No, yo fui el primero que me convertí. Mi ama se debe haber convertido más o menos. Oró muchas veces, pero yo creo que fue a la célula y oró con Robert, acabando la célula así en mayo, junio de ese año. O sea, los tres en 91, Sí, tu hermano, tú y tu mamá. sí. Y mi hermano también va a la célula te digo, agosto, septiembre, y ahí se convierte en la célula. Puedes escuchar la célula, se convierte. Ok, qué padre, qué increíble. Sí. Y sigues esa célula de Cuautitlán y cuál fue el destino de esa célula, porque tú y yo sabemos que pues muy, a menudo a veces células incipientes empiezan bien, pero al paso Ujú. no La- hay muchas pruebas, muchas situaciones familiares que van haciendo que se mengue. Entonces, ¿cuál fue el destino de esa célula de Cuautitlán? Bueno, esa célula empezamos y eran tres matrimonios jóvenes con niños pequeños. Yo era soltero en aquel entonces y por fe en la célula Robert había dado un estudio que se llamaba El Hogar Cristiano. Yo quería estudiar Apocalipsis y me dijo, no, mejor el Hogar Cristiano. Y ese estudio me sirvió así muchísimo para cuando arrancamos la célula, fue así fundamental. Y bueno, esa célula duró varios años y después de ahí se pasó a casa de mi mamá. Una parte de la célula se fue a casa de mi mamá. Entonces, esa era la predicación del domingo. Y otra parte se pasó a Izcali del Valle,
que es ahí por Tlanepantla, un poquito más arriba. Mm. Y ahí se captó gente que era gente que venía de, pues del norte de San Cristóbal, de Ecatepec, y donde tienen los cohetes, ¿cómo se llama? ¿Donde tienen los cohetes? No, no, no Bueno, ubico. ahí donde hacen los cohetes, donde siempre Ajá. fueron, bueno, ahí de esa zona, iban a esa parte, y los que estaban más pegados hacia Cuautitlán y hacia Atizapán, a casa de mi mamá. Y ya para cuando nos venimos a Monterrey, o sea, ahí estamos hablando de los 90. Luego mi mamá se va después del 2000, como el 2008, se va a vivir a Querétaro. Entonces esa célula se une con una parte se va a Satélite y otra parte se va a la de allá de Izcalli del Valle. Y cuando nos venimos en el 2013 acá a Monterrey, Juan Pablo, mirando un discípulo, se queda a cargo de la célula de Izcalli del Valle hasta que él se va a vivir a Querétaro hace como 3, 4 años. De esa Ok. célula, bueno, hay varios discípulos que siguen estudiando conmigo en vía Zoom. Ah, qué padre. Muy bien. Y algunos Mu- van a células de allá de México, algunos van con Atlanepantla y con Gorni, otros van con Oscar ahí en Polanco, ahí varía. Padre. Y entonces, pero de ese grupo de ese grupo original, digamos, tienes algunos discípulos. De ese grupo original, digamos que original, hay dos discípulos, Ok, o sea, pero una pareja. no los sigues junto con los de Culiacán, o sea, como que los Sí, ya sigues. ahorita ya están todos juntos. O sea, Ah, ahorita ya. eso es bueno, sí, qué bien, sí que los hayas juntado. Es eh, que quieras que no, si es cuando tú, o sea, por ejemplo, en mi caso personal, yo traía tres grupos de discipulado Ujú. y traer tres cosas en la mente, porque en uno estábamos viendo Apocalipsis, en otro que todavía existe, es un grupo de jóvenes, les estoy dando Timoteo, y otro que eran los fines de semana, precisamente les estaba dando el hogar. Ok. Entonces, no, o sea, mi mente ya no da para tanto. Ahorita ya nada más, ya nada más tengo abiertos dos flancos que son Los blancos. los discípulos viejos con respeto, no por su edad, sino por que Su son los que antigüedad. vienen, su antigüedad, y los discípulos jovencitos. Sí, muy Sí, bien, qué padre. A ver, para intentar ir en orden cronológico, porque tengo muchas preguntas, pero no ok. quisiera, en la medida de lo posible, irnos en el orden cronológico. Yo me Ok. acuerdo de cuando yo estaba trabajando con los Robertos, nos decían los tres Ujú. Robertos magos, era Sí, el adjetivo. el adjetivo de broma. Pues no me acuerdo por qué. Tú estabas trabajando en una revista, Mundo Ejecutivo, creo Yo que se trabajaba llamaba, en mundo ejecutivo, sí, es y correcto. me acuerdo que tuvimos un par de pláticas y la verdad no me acuerdo cuál era el issue, no me acuerdo cuál era el tema que teníamos por el cual yo te tenía que estar consultando, pero me acuerdo que tuvimos un par de pláticas. Tú eras contralor, creo ahí. Y algo que me llamó la atención es que cuantas veces hablábamos, ¿estabas de viaje o ibas a preparar un viaje o estabas planeando un viaje? ¿No? O sea, entonces yo decía, no, pues, este, Juanjo es el creyente viajero, ¿no? Y yo especulo que en uno de esos 20,000 viajes que hacías, conociste a Diana, pero dime la verdad. No, No fue así. Ok. no, ese fue más bíblico. A ver, ok. Te fuiste, o sea, mandaste a tu mayordomo Es- a buscar. sí, literal, literal. Bueno, si es platico esa parte, entonces me convierto en el 91, me estoy discipulando, se abre una puerta en el norte de la ciudad, en Izcalli, y ahí empezamos la célula en el 94. Y de ahí, bueno, pues ya fue empezar a compartir ahí, a discipular. Todo eso hasta el 2001. Digamos, del 91 al 2001 Ujú. fue esa época
de empezar a crecer y a preparar, o sea, Dios a prepararme, digamos. Entonces, en la célula que era en casa de Felipe, que era la célula a la que yo iba los miércoles a las 8, En la casa del eh, Felipe Casado. en la casa de Felipe Casado, sí, Ok, ok, ahí en Santa Cruz. ok. Ahí iba una chica que se llama Analí Gerardo. Analí, Eh, ella es de Culiacán, ¿no? O de ella Los Mochis. es de Guasave. Sí, Ella es de conozco Guasave. bien a Analí porque participó en las obras de teatro de Alfa. Ándale, exacto. Ujú. Ella Ella. cantaba los personajes en el Arca de En el Salvación. arca de. Ujú, ándale. Ujú. Bueno, ella iba a esa célula. Y entonces empezó, nos dijo que si orábamos para orar por su familia, pues traía un cargo por su familia en WhatsApp. Entonces digamos que en la célula nos pusimos a orar por WhatsApp. Y un día llegó y dijo, pues vamos a ir unos amigos y yo a hablarles a mi familia, pues oren, ¿no? Vamos a ir en X tiempo. Y yo me acuerdo que yo escuché eso y yo le dije a Dios, Dios, a mí me gustaría hacer algo así, ¿sí? O sea, ir a algún lugar a predicar, ¿no? Y ya, ahora sí que quedó entre Dios y yo. Y ya faltando una semana para que Analí fuera, una de las personas que iban a ir no pudo ir. Y nos dijo en el estudio, ¿no? Nos dijo, oigan, pues íbamos a ir fulanito, sultanito, ¿no? Y Raúl Carballeda era uno de los que iba a ir. Oscar Pinzón, otra chica y Analí. Entonces, Oscar no pudo ir por alguna razón. Entonces dijo, Oscar bueno, pues, Pinzón. ajá. Entonces dijo, bueno, pues oren para que pues, Dios le dé gracia a Raúl. Y entonces yo me acerqué al final y dije, pues si quieres yo voy, ¿no? Entonces me dijo, no, hombre, ¿cómo crees? Le dije, sí, yo voy, no te preocupes, pues yo los acompaño. Le digo, pues a Raúl lo conozco de toda la vida, ¿no? No, es más, hacemos buen equipo. Total, me fui a Sinaloa. Yo no sabía dónde era Guasave, no tenía la menor idea. Y y bueno, llegamos un viernes y hubo una predicación el sábado. Yo di mi testimonio y Raúl predicó. Entonces, varias personas se convierten de la familia y de amigos. Y acabando después de hacer ahí trabajo personal con varios, nos dicen, oigan, y mañana podemos traer a más personas. Y entonces, Raúl me acuerdo que se pone así todo blanco y le digo, sí, claro que sí. Y me dice Raúl, al rato me dice, oye, pero es que yo no traigo otra prédica. Digo, no te preocupes, yo traigo otra prédica, yo preparé otra prédica. Digo, nada más tú mañana, tú das tu testimonio y yo predico, ¿no? Entonces ya, el domingo se hace lo mismo, se convierten otras tantas personas y y nos regresábamos el lunes. Entonces una persona que estábamos ahí platicando antes de irnos para el aeropuerto, nos dice, ¿y qué nos van a dejar como novia de pueblo? Oye, No, hombre, me recuerdas a la experiencia que platican Toño Gutiérrez y Juan Manuel Juan cuando van a Manuel en Chile sí, haz de cuenta, igual. y que igual les dicen que no los fueran a dejar abandonados, ¿no? Y Así ellos se es. acordaron del macedonio Ajá, que que le dice a este, Pablo, ¿no? que exacto, que le dice a Pablo algo muy similar, ¿no? Sí. Y ves a una experiencia tan parecida, a mí me conmueve, ¿no? Porque Ah, de alguna manera los caminos de Dios, si bien son inescrutables, ujú, se parecen y sí te dan la pauta a te decir, dan la es guía, ¿no? esto, exacto, te dan la Esto guía, es de Dios. esto es de Dios, sí, síguele. Entonces nos comenta esto esta persona y yo no me acuerdo que le dije, pues Dios no los va a dejar, ¿no? O sea, Dios no los va a dejar pues vamos esperar a ver qué hace Dios. Entonces ya regresamos y ya pues busco a Robert, ¿no? Yo con Robert por lo menos me veía una vez al mes o dos para comer o desayunar y platicar todas las actividades personales. Y ya le comparto cómo nos fue y le digo a Robert, yo puedo ir a Sinaloa sin problema, ¿no? Entonces me dice, no, así no es. Esto es un trabajo de la iglesia, no es el trabajo de una persona, ¿no?
Entonces le dije, ok, me dice, ponte a orar y pues está bien, o sea, vamos a dejar que Dios muestre. Entonces, eso, hemos de haber ido como por mayo estoy hablando del 2001, y más o menos en agosto, septiembre, me dice Robert, ¿y ya estás listo para irte a Guasave? Le dije, pues sí, pero ¿cómo? Dice, no, pues mira, ya hay ofrenda de parte de la iglesia para que vayas. Ah, buenísimo. Entonces yo empiezo a ir a Guasave. Guasave está entre Culiacán y Los Mochis. Es, digamos, intermedio. Está más cerca de Los Mochis, pero está entre Culiacán y Los Mochis. Y volaba de los viernes, no, sí, los viernes en la noche o los sábados en la mañana a Los Mochis y me regresaba el domingo en la noche. Y más o menos llegó a haber, había dos células, la célula el sábado, célula el domingo, y más o menos cuando más gente debe haber habido unos 20 discípulos, más o menos, en total, ¿no? De toda la gente que se estaba discipulando, porque tenía un grupo de matrimonios, un grupo de jóvenes, un grupo de chavas, y o sea, de casados, de solteros y de chavas, ¿no? Entonces, así estuvo más o menos todo el 2001, o sea, lo que quedó del 2001, digamos, el segundo semestre. Y hicimos una campaña en diciembre en casa de los papás de Analí. Y a esa campaña me acompañó Felipe. Entonces hicimos la campaña y ahí uno de los discípulos de Guasave que estudiaba en Culiacán invita a dos compañeros suyos de la universidad y se convierten ahí. Y entonces dicen, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Porque yo más o menos iba cada 3 semanas, cada mes, ¿no? Vamos una vez al mes, digamos. A veces dos, pero normalmente una vez al mes. Entonces cambiamos el itinerario. Entonces yo me iba el viernes en la noche, salía de México y llegaba a Culiacán. Entonces nuestro discipulado era de las 12 1 de la mañana a las 3 de la mañana, porque aparte de que lo bueno es que traías una hora menos allá. Pero Esos eran discípulos de a de veras. nos íbamos. Bueno, me iba, ahora, ese vuelo, Oye, no los discípulos, oye, ¿me lo puedes cambiar a tal sí, hora? Oye, es que no puedo ese día, no, no, es que yo nada más puedo tales días a tales horas. no, no, Oye, no, 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 es que me gustaría presencial, pero yo no puedo ir hasta allá. Nos vemos en un turbún. No, sí. no, 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 Entonces, no. bueno, Aquí era estudiar. sí, estudiar de a de veras, sí, sí, Y sí. ya, o sea, se supone que el estudio era a las 11, se supone, porque allá es una hora menos. Entonces yo salía y el vuelo de México a Culiacán hace como una hora y cuarto, oye, 20. Pero era el último vuelo de Aeroméxico de ese día, nacional. Entonces ya sabes, ¿no? O sea, el último vuelo siempre viene retrasado, retrasado, retrasado. O sea, difícilmente salía a las 11 de México. Normalmente acababa saliendo entre 12 y 1. Entonces llegaba y bueno, así directo me recogían al aeropuerto, al discipulado, casa de los Beltrán, ¿no? Ahí uno se apellidaba Beltrán. Llegando a la célula les platiqué, y estamos en casa de los Beltrán y todos se asustaron. Pero digo, no es que te se apellida Beltrán. Entonces, total que ahí había 4 discípulos. El chico de Guasave, que estudiaba en Culiacán, los dos de Culiacán, uno era casado, otro soltero, bueno, uno es casado, otro soltero, y había otro discípulo. Al principio éramos los 5 que estudiábamos. Entonces nos discipulábamos en la noche o la madrugada del viernes para el lunes y en la mañana del sábado veíamos otro tramo y luego había célula al mediodía y yo acabando la célula me iba a Guasave. En Guasave hacías en camión haces como 2 horas, 1 hora 45 de Culiacán a Guasave. Entonces, esa hora, pues me dormía en el camión, llegaba a Guasave, me bañaba en el hotel y a predicar y célula y todo. Y ya domingo igual, discipulado, célula. Y ya en la tarde me llevaban a Mochis y el vuelo de Mochis salía a las 10 de allá y ya llegaba yo aquí como a la 1 de la mañana, bueno, aquí a México. Entonces, más o menos esa fue la mecánica del dos O mil sea, dos eran 3 discipulados y dos No, predicaciones. eran, eran 2 células, y una el sábado en Culiacán, una el domingo en Guasave, y eran discipulado del viernes en la noche, discipulado en la mañana en Culiacán, y en Guasave eran
dos a los solteros, uno a las solteras y otro a los matrimonios. Eran los que se hacían. O Órale, sea, ¿y era, cómo llegabas el lunes, o sea, yo Samuel? me subí en los mochis al avión, cerraba los ojos y los abría en México, así en un instante. O sea, era el vuelo más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Decía Roberto que decía Emilio Anderu que una predicación equivale a cortar el césped durante 3 horas. Sí, 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 no O es sea, el cansadísimo. desgaste físico es impresionante. Impresionante. Pero bueno, estaba joven, era el momento y era el Era el, momento era de, el, era el momento, claro, era el claro. momento. Entonces, eso fue 2000, o sea, arrancamos 2001, luego así fue 2002, 2003. Y en el 2003 eh, estoy en la célula en casa de Felipe y en casa de Felipe se conectaba, empezaba todo lo del internet y se conectaban unas personas de San Antonio. Entonces yo estaba en la célula y yo era el que me hacía cargo de la transmisión. Entonces estaba con una laptop, un micrófono para Felipe y como no se oía muy bien porque el internet no era tan bueno como ahorita, yo transcribía el estudio en directo. ¿Sí? Yo soy muy rápido con la mecanografía. Entonces, tuve una buena maestra de mecanografía. Entonces, yo les transcribí el estudio a los de San Antonio y entonces yo no estaba exactamente en el salón o en el área donde era el estudio porque pues ya hace ruido el teclado. Yo estaba en la sala y ellos estaban, ¿te acuerdas? La casa de Felipe tenía como un patiecito atrás cerrado donde ahí era la célula. Y estaba dividido de la sala, yo estaba en la sala. Y entonces yo estoy ahí y en eso llega eh, Eleazar, como dices, ¿no? Que va mandando Eleazar. Llega Raúl con una chava y yo dije, ah, pues trae una invitada, ¿no? Buenísimo. Entonces ya tomamos el estudio, lo que sea, y acaba el estudio y me acerco a saludar a Raúl y a esta chava y entonces me dice que, oye, una amiga que viene de Monterrey, que estudia en Monterrey en el grupo de allá, ¿no? Ah, ok, padrísimo, ¿no? Pues que, etcétera. Nos fuimos de ahí, nos fuimos a cenar. Ahí Felipe, los demás. Y ahí conozco a Diana. Entonces, Diana venía de trabajo a México seguido, porque digamos que la matriz estaba ahí muy cerca de Casa de Felipe, en Lomas Verdes. Y en esa Diana, vuelta, Diana, ¿en qué trabajaba? perdón, ¿Diana qué? Diana, ¿en qué trabajaba? Diana trabajaba en una empresa que se llama Heidelberg. Heidelberg son imprentas, ¿no? Son las imprentas top del mundo, son alemanas y el corporativo estaba en Lomas Verdes, ahí muy cerca del Cristóbal Colón. Son Y, offset, o sea, máquinas, ajá, ajá, sí, todo lo que es impresión. ok. Entonces, ella trabajaba ahí, pero en Monterrey. O sea, ella estaba en la oficina de Monterrey. Y estaban arrancando la oficina de Monterrey y ella empezó a venir mucho a México a capacitarse y a varias cosas. Y entonces en una de esas le pregunta a una persona que era de México y que estaba viviendo en Monterrey que si no conocía a alguien que la podía llevar a alguna célula cuando fuera. Entonces la refirió con Raúl y Raúl la llevó a la célula de Felipe, ¿no? Entonces así llegó Dios, ahí llegó y me la puso, ¿no? Ya me cayó bien lo que gustes, quieras y mandes. Y y entonces el día siguiente Raúl predicaba en casa de los Torrices. Y entonces esa célula estaba empezando y Juan Manuel le dijo a Raúl, como tú todo el tiempo tienes cosas de la televisión y de repente faltas, dile a Juanjo que vaya a la célula para que lo conozcan y cuando tú no puedas ir, que vaya Juanjo a predicar. Entonces me dice Raúl, oye, pues me dijo Chalo esto, acompáñanos mañana. Ah, pues sale. Entonces voy a la célula y Raúl también lleva a Diana. Entonces, saliendo de la célula nos fuimos a cenar. Y pues ahí Raúl y yo platicando, etcétera. Y Diana me impactó mucho, una chava así, a mí me impactó mucho su vida, ¿no? Y el viernes Raúl tenía algo de la televisión ¿Qué día era la prédica en la Casa de los Torices? los jueves a las 8.
ok. Y entonces, el viernes me dice, oye, voy a tener tengo llamado, pues que se iba a grabar, no sé qué rollo. Y me dice, ¿tú puedes llevarla a alguna célula? Y a mí me quedaba de paso, o sea, yo venía de Mundo Ejecutivo, que estábamos ahí en El Ángel, y pues yo vivía en Atizapán, o sea, iba hacia el norte. Y ella estaba hospedada en el hotel, en el Fiesta Inn, que está ahí en Gustavo Abbas y Periférico. Y le digo, sí, sí, conozco una célula, porque yo durante algunos años prediqué en una célula que estaba en Viveros de la Loma, que era de gente de Víctor, que también cuando no podía la gente de Víctor iba yo. Entonces, De Víctor Víctor Terrazas. Terrazas. Ajá. Entonces digo, sí, sí, para ese entonces ya la célula la estaba dando Víctor y una persona de ahí estudiaba conmigo. Entonces le dije, pues sí, yo la puedo llevar, yo me queda de paso, paso por ella, la llevo a la célula y luego y después tenemos una cena era el cumpleaños de una amiga. Entonces le digo, y pues me la llevo a ver si quiere ir a la cena con mis amigos. Sí, Pe- claro, perfecto. Pero, obviamente, o sea, quisiera dar un énfasis en algo que estoy completamente seguro, pero que es un entorno importante en esta entrevista, que es, por aparte, tú seguro orando por la persona de Dios para tu vida, ¿no? Ah, sí, yo ya llevaba años y yo ya pensaba que ya no me iba a casar, yo tenía O sea, ¿tú 30 te y veías 30. soltero? No me Yo me veía, digas. yo me veía soltero Ok. perpetuo. No, yo no te ubicaba nunca como soltero perpetuo, pero que, o sea, sí, o sea, todo esto que va embonando, o sea, Eleazar yendo con sus camellos a la casa de Sí, los Torices, sí. O todo eso sea, yo ni por aquí, nada. O ajá, sea, completamente sin ningún tema emocional. no, mira, ok, Yo pues, llevándola y compartiendo y me cayó muy bien, o sea, de que la conocí y todo, pero hasta ahí. Entonces, ya paso por Diana al hotel, nos vamos a la célula de Víctor. Llegamos un poquito tarde, o sea, llegamos como, ya, o sea, Víctor había empezado, era a las 8, hemos de haber llegado como 8:05 y Víctor ya había empezado. Entonces, la célula entrabas, haz de cuenta que entrabas por la puerta de la casa y ahí luego a la derecha estaba Víctor y toda la estancia así como un rectángulo y ahí estaban las sillas. Entonces, ahí era la predicación. Entonces, Diana se sienta adelante y yo me voy hasta atrás porque eran los lugares que quedaban. Y total, Víctor da la predicación y había algunas personas nuevas. Entonces Víctor invita a orar, al final pregunta si alguien se convirtió y dos personas levantan la mano, dos señoras adelante. Y entonces Diana se para y se sienta con ellas y empieza a hacer trabajo personal. Entonces yo la veo así desde atrás y digo, órale, esta chava se pone a hacer trabajo personal, ¿no? O sea, qué en buena una onda. célula que no es su célula, o Que en sea, una célula, que no es hace célula. trabajo personal Ajá. para otro grupo, ¿no? O sea, que Entonces yo le, eso habla muy bien de ella, ¿no? Porque entonces yo le no dije, oh, es el trabajo de Dios, no el del grupo. Ujú. exacto. Entonces yo la veo, eso dentro de las cosas importante. Y total, acaba la célula y le digo, oye, pues mira, hay una cena, vamos a ir a un restaurante aquí en Satélite, están pues, mis amigos de aquí, no sé si quieres ir. Sí, claro, por supuesto. Entonces llegamos y y éramos pues como 20 y se integra así como pez en el agua. Y después ya la llevo al hotel y todo. Y ella venía a un curso. Ella venía a un curso que iba a tomar, ese día era viernes. Entonces ella de aquí de México había tomado un curso aquí y se iban a ir a Querétaro a una capacitación de la empresa desde el sábado y creo que se regresaban el martes, algo así. Entonces, pues muchas gracias. Y pues ahí le das las gracias a Raúl. Me dice, sí, claro que sí, mucho gusto. Y ya. Y ya, yo la dejo de ver. Y yo en ese entonces trabajaba ya en Mundo Ejecutivo y yo tenía contacto con muchas personas vía correo y sobre todo muchas chavas y de muchos lados, tanto de Sinaloa como de México, como de... Y entonces ella me mandó un correo y me dice, oye, muchas gracias, la pasé muy bien, etcétera. Vamos a mandar correos. Y entonces como a las 2, 3 semanas, yo digo, oye, ¿por qué me mando tantos correos con esta chava, no? Entonces voy y busco a Robert. Y digo, oye, Robert, pues yo me mando correos con mucha gente, pero con esta chava me estoy enviando demasiados correos.
Entonces, digo, no, 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 no es tan normal. Y entonces me dice, pues ya no le escribas, dile que ya no le vas a escribir. ¿Así? Sí, sale. Bueno, Eso se y oyó muy entonces, Robert, eso se oyó muy Robert. y entonces le escribo y le digo, oye, pues ya no te voy a escribir. Me dijo mi pastor y pues ya no te voy a escribir. Y ya. Pum. Y entonces pasaron más o menos como 3 meses, más o menos. Dios hizo cosas. Ahora sí que Diana habría que hablarlo de su parte, todo lo que Dios hizo esos 3 meses con ella. Y a mí también, Dios empezó a trabajar muchas cosas. Yo estaba a full con el trabajo, porque aparte viajaba también en el trabajo, y a full con el trabajo de Sinaloa, ¿no? Aparte, en ese entonces secuestraron a un discípulo y se puso muy severo, lo mataron. Yo venía de participar en otro secuestro de mi jefe también, a él sí lo regresaron vivo, pero fueron así, el 2002 y el 2003 estuvo así muy, muy fuerte. Entonces yo estaba a full de actividad, este, hablando con en aquel entonces la PGR, el FBI internacional, o sea, porque estuvo muy heavy las dos. Y aparte, como yo estuve involucrado en las dos, yo fui el que llevé el dinero. Uh, Empezaron a pensar que yo era el secuestrador. Entonces, estuvo padre porque hubo gente de la PGR que se convirtió. No, fue una época que Dios te va templando, digámoslo así. Entonces yo estaba así de actividad al tope. Y entonces en uno de esos comidas con Robert, me dice, ¿ya hablaste con la de Monterrey? Y yo, ¿cuál de Monterrey? Pues la chava que me dijiste que te enviabas mensajes. No, pues le dejé de escribir como me dijiste. Pues háblale. Y yo, ¿y para qué le hablo? Pues no, si no, no vas a saber si es la persona o no. Y yo así, ¿cómo? O sea, le tengo que hablar. Sí, háblale y ve cómo está. Y dile pues que la está saludando y Dios te va a ir guiando. Y yo así, órale. Entonces dije, y entonces ya me empezó a entrar la temblorina. Dije, ¿cómo de que le tengo que hablar? No, o sea, yo no me acordaba ni cómo era Diana. Así, de ese calibre te lo ubico. Entonces me acuerdo que yo venía ya para en la noche para la casa, su casa, la casa de mi mamá, y normalmente mi mamá estaba ahí en la casa. Entonces dije, Dios, si llego a la casa y está mi mamá, pues no voy a poder hablar, ¿no? Entonces que no esté mi mamá y que sea una señal, bueno, pues no estaba mi mamá, ¿no? Entonces yo decía, bueno, no, entonces Dios, si quieres que le hable, ¿no? Bueno, ok. Mi mamá, quién sabe dónde se había ido. Total que le marco y empezamos a platicar súper así, súper normal, súper a gusto. Y entonces me dice Diana, bueno, ¿y qué? ¿Para qué me hablas, no? O sea, ¿cuál es el plan? Digo, pues el plan es ver si tú eres la persona de Dios para mi vida. Dijo, ok, está bien. Entonces vamos a estar hablando. Le dije, sí, ok, me parece bien. Sale. Entonces de ahí, eso de haber sido. ya abriste la puerta para que tengo que buscar a Diana para pedirle una entrevista. Entonces, de ahí, pues ella en Monterrey, ella aquí en Monterrey, ahorita vivimos en Monterrey, yo en México, sí tenía que ir de trabajo a Monterrey, entonces fui una vez a Monterrey de trabajo y luego ya, bueno, para hacerles el cuento corto, nos vimos 13 veces, o sea, 13 días antes de casarnos. El día que nos conocimos, el día que nos casamos, nos vimos 13 veces, nada más. Una vez al mes, porque nos conocimos, luego nos dejamos de ver y luego ya a partir de octubre del 2003, que vine a Monterrey y le dije, bueno, pues yo creo que eres la persona, dime si sí o dime si no, y si sí, pues vamos para adelante, ¿no? Ahora sí que muy, muy rough el tema. Me dijo, no, sí, está bien. Entonces de ahí nos empezamos a ver más o menos una vez al mes y nosotros nos casamos en septiembre del 2004. O sea, empezamos, digamos, la relación en octubre del 2003. Yo la conocí en más o menos mayo, por ahí, abril de 2003. Y luego de octubre a septiembre pues, fue lo que nos tardamos en organizar la boda acá en Monterrey. Y bueno, nos casamos en septiembre de 2004. Ahí Robert predicó. Ricardo Martínez, que es el pastor de acá de su grupo, él nos casó. Y y ya.
Nos casamos acá en Monterrey, pero nos fuimos a vivir a México. Yo trabajaba en México, estaba en México. Y bueno, ya casados empezamos a ir a Sinaloa, ya íbamos en pareja, pero después hubo circunstancias ahí complicadas de salud y luego Diana se embarazó y luego se empezó a complicar más. O sea, a partir del 2006 que nació Patricio, se complicó mucho la situación y y O sea, dejamos de ir este año Pato cumple 20 años. este año, Pato, exactamente la semana que entra, el domingo que entra, cumple 20. Él nació el 5 de abril. Entonces se pasa muy rápido. Los que tienen niños, aprovéchenlos porque se va muy rápido. Entonces, dejamos de ir, pero yo empecé le dije a Robert, pues la única manera que puedo hacerlo es por internet, en aquel entonces era el Skype o el Skype. Ujú. Y había vía modem, bueno, era súper complicado, ¿no? Pero ya iba mejorando un poco el internet. Y entonces me dijo Robert, pues si es la única manera que ves, ok. Y entonces yo fui el hereje de la iglesia, porque ¿cómo era posible que no asistieran en vivo y en directo a los estudios, ¿no? Si nosotros, ¿no? Ya sabes, entonces yo les decía, pues es que es la única manera de que podemos estudiar. Entonces durante mucho tiempo me tacharon de que estaba yo mal, ¿no? Pero eso hizo que muchas personas de Sinaloa permanecieran y algunas personas que realmente no podían asistir a los estudios de discipulado por los horarios o lo que fuera, se complicaban. Entonces empezó ese grupo, que básicamente era la gente de Sinaloa, y una o dos personas allá en México. Entonces, eso fue 2006. Del 2006 hasta... Nosotros venimos a Monterrey en el 2013, seguíamos estudiando, y ya cuando nos venimos a Monterrey por un cambio de trabajo, llegamos acá a Monterrey y Ricardo, el pastor de acá, me dice, pues yo llegué y mucha gente me empezó a decir que empezara un grupo en Monterrey. Entonces les dije, pues mira, yo voy siguiendo la voluntad de Dios y yo creo que Dios quiere que Diana se integre a su célula como estaba y yo me integré con ella al grupo, ¿no? Entonces llegando, platico con Ricardo y le digo, bueno, pues ya Ricardo, yo, o sea, sí me conocía y todo, pero no muy de cerca. Y entonces le digo, pues mira, Ricardo, pues yo vengo aquí y te ayudo en lo que tú me digas, yo estoy disponible, tengo estos grupos ahorita por Zoom, pero pues lo que tú me digas. Y entonces me acuerdo que me dice, al 2, 3 semanas después, me dice, necesito que me ayudes con los jóvenes. En la iglesia había muchos chavos. Y porque como que no agarran la onda, ¿no? Y entonces empezamos un estudio digamos, de los solteros del grupo de aquí de Monterrey, que Ricardo ve gente aquí en En Monterrey. qué rango de edad traías ese grupo de jóvenes? Pues más o menos los más chicos deben de haber tenido unos 14, ¿no? De Ah, los, adolescentes. de los 14, 12, 14, hasta tal vez los más grandes deberían de haber estado alrededor de los 30, más o menos. Pero O todos, sea, todos solteros, todos hoy, solteros. hoy era un rango muy grande. Sí, pero todos eran solteros, entonces no estaba tan complicado. Sí, pero a lo mejor el de 30 no como quiera hacía clic con el de 12, ¿no? Pues era parte de lo que teníamos que aprender. Ok, ok. Entonces, fue muy padre empezar ese grupo y Dios fue muy bueno. Que Ricardo, tío, Ricardo ve gente aquí en Monterrey, en Saltillo y en Matamoros. Son grupos que tiene Ricardo. De bastante gente. De hecho, el de Monterrey es el más pequeño. Aunque él vive aquí, este es el grupo más pequeño. Saltillo debe haber unas 200 personas y en Matamoros debe Wow. haber unas 100, ciento y cacho. Aquí hemos de ser unos 80, más o menos. Ok. Entonces, empezamos con los jóvenes y a veces le ayudaba en las predicaciones de los sábados, ¿no? Porque la célula aquí es los sábados en la tarde. Entonces, Ese grupo de jóvenes es el que continúas, que me dijiste que a lo es el mejor que hoy, Ah, ok, ok. ajá, exacto, es ese mismo, nada más que ya es otra generación. Claro, no, pues sí. Ya se casaron todos. Sí, claro. Pues el de 30 ya a lo mejor hasta es abuelo, ¿no? No, no No, sé.
No, pero ya tiene tres niños, ya tiene tres Sí, niños. pues sí, fácil, Fernanda ya fácil. tiene tres niños. Pero fue muy padre ver cómo Dios empezó a trabajar en estos chavos y bueno, en nosotros obviamente también, porque pues me acompañaba Diana y Pato. Y bueno, fuimos ahí creciendo y empezaron a salir, pues Dios guiando a ciertas personas a casarse, empezó a hacer un trabajo ahí muy padre. Y bueno, ahora ese grupo, tengo dos grupos de matrimonios, ¿no? Que son los que tienen niños y los que se están a punto de matrimoniar o Qué todavía no tienen padre, niños. qué padre. Que Ajá. esos son cada 15 días. Uno es los martes y otro los viernes. El de los martes es por Zoom porque son los que tienen niños y el de los viernes sí es presencial en casa de una pareja. Pues eso digamos que es relativamente nuevo, tiene como unos 2 años. Entonces, estando aquí en Monterrey, ¿Qué edad llegamos- tiene Ricardo de Monterrey? Ricardo tiene Ah, eso es 70 contemporáneo a Chalo. y 70, sí, ha de ser como unos dos menos que Chalo, como 74 75 por ahí. Ok, Sí, él se convierte igual de 25 igual que yo me convertí de 25 años, él igual, aquí en Monterrey. Y él estudia un tiempo con Emilio, cuando Emilio estaba acá en Monterrey. ok. Entonces, es de esa generación de gente que ganó Emilio acá en Monterrey en los 60, ¿no? En los 60, 70, en esa época. Fue cuando hubo mucha gente. Hay muchos grupos aquí que vienen de Emilio, muchos muy ya complicados, pero hay algunas iglesias bien de gente que estuvo estudiando con Emilio en aquel entonces. Y digamos, Ricardo es de la segunda generación, que hubo una primera en los 60 y luego ya en los 70 es donde Ricardo se fue de misionero a Nicaragua a apoyar a Toño y a Lupita cuando estaba la guerra civil. Ellos Ok, estuvieron en Nicaragua en ese momento, tuvieron que salir de Nicaragua, lo sacaron así cuando ya estaba muy feo, sí, y se fueron a Costa Rica y luego a Panamá con Garcha. ok. Recién casado Ricardo y Dorita, y luego ya se regresaron a México. Bueno, a Monterrey. Mira, ok. Sí, tuvieron esa época pues cuando Toño estaba en el trabajo en Nicaragua, que de ahí salió todo el trabajo de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de Chile, ¿no? Todo salió del trabajo de allá de Nicaragua. Ajá. Pero bueno, entonces, estamos hablando 2013, pasa 2014, 2015, yo sigo discipulando con él por el internet, mejora mucho, ¿no? Y en 2017 la gente de WhatsApp empieza a decir, bueno, ¿y qué onda? O sea, ¿cuándo vuelves? En ese Inter fuimos una o dos veces, pero más visita, digo, aunque había célula y todo, pero era más visita de avivamiento más que de estudio. Pues les dije, pues pónganse a orar, ¿no? Y es un trabajo que pues tiene que subsistir por sí mismo, ¿no? Ujú. Entonces, pues compartimos en la célula de Monterrey lo que estaba pasando y pues Felipe compartió en la célula que él estaba llevando ahí con Robert, en las células que llevaban Robert y Felipe, y no sé si también en la tuya o no sé si en No, alguna no, no, otra. no. Bueno, el caso es que en septiembre del 2017 empezamos a ir otra vez a Sinaloa. Entonces ahí me acuerdo que nos fuimos en el puente del 15 de septiembre, nos fuimos, agarramos esos días y estuvimos en Culiacán, que básicamente Más eran. complicado volar de Monterrey a Culiacán que de la Ciudad de México a Culiacán, porque, No, porque aquí Viva vuela directo a Culiacán y a Los Mochis. Es más ah, ok, complicado Mochis porque no vuela diario, pero a Culiacán vuela hasta 2 veces al día. Sí, de México a Culiacán era un problema porque nada más había un vuelo y era el último, te digo que era un tema. O sea, no sí, tenías mucha yo visibilidad. volé un rato en ese, también por cuestiones de trabajo, tenía que ir Ujú. a Culiacán. Y sí, sí, lo que acabas de decir de que los vuelos se atrasan, hubo una vez que me regresé, creo que a las 3 de la mañana, algo Sí, así. sí, sí. Ujú. Entonces, en septiembre del 2017 retomamos ya las visitas y más o menos empezamos a ir cada 2 meses. Entonces, así fue 2017, 2010, o sea, final del 17, 18, 19 y el 20 se nos cruza la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros, pues te acuerdas, ¿no? Estábamos ahí en casa de Mel, nosotros veníamos de la convención
Y De la yo ya traía convención de ACE. de ahí sí que la clausuraron la siguiente semana. Yo Oye, ya traía por primera vez en mi vida asistí a una convención apenas recién. hace 15 días. Oh, qué bonito, ¿eh? O Más sea, es una padrísimo. cosa bien hermosa. No, Es un no, maratón, pero es muy es padre. un maratón. No, no me imaginé, me quedé picado, me quedé picado. Está Dije, no, la padrísimo. próxima vez me voy a venir a hablar con mi Jenny que me deje ser staff o ser Sí, ahí. sí, sí, vale. Es una experiencia que vale la pena tener. Sí, 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 sí. Entonces, esa reunión que nos vimos ahí en Casa de Mel, nosotros veníamos de la convención y cancelaron la siguiente semana por lo del COVID, pero yo ya traía COVID, ¿no? En ese momento. Entonces, porque yo la semana anterior acá en Monterrey, viene una persona, un proveedor que venía de Corea Estás y hablando ven, de abril 2020, no, marzo 2020, marzo 2020. Ok. marzo 2020. Fuiste Entonces, los primeros contagiados. sí, yo estaba en Culiacán y ahí detectan al primer contaminado, se supone, porque se acuerdan que lo hicieron una cuarentena ahí en el hotel y no sé qué rollo. Yo estaba en Culiacán ese día, volaba de regreso. Pero ya estando acá en Monterrey, recibo un proveedor que viene de una feria de Corea y el cuate se venía muriendo de gripa, pero pues era COVID. Entonces a mí me la pega y a mí me arranca una semana después en la Sí, tardó una semana. convención. Ujú. En En la la convención. convención, órale, a repartir el virus en todos los de la Pues sí, vete a convención. saber, pero nosotros no sabíamos que traíamos COVID. No, claro, no, pues sí, Entonces no, yo sí. traía COVID, Pato traía COVID, Diana traía COVID. Mi mamá no, mi mamá no se enfermó esa vez, porque mi mamá venía con nosotros. Entonces me acuerdo que nos sentíamos súper mal y Robert me dijo, no, hombre, quédate un día más. Y le dije, no, la verdad ya no la hacemos porque llevamos toda la convención. Bueno, Diana y Pato sobre todo porque yo los alcancé el jueves. Dice, y ya estamos, y aparte traemos este gripón, total que ya nos regresamos. Y ya se nos quitó, pero no sabíamos que era COVID. Entonces luego yo me hago el análisis y traigo las defensas, así es que te salía un indicador de que si tenías tal cantidad, quiere decir que ya te había dado, ¿no? Mm, Yo lo traía altísimo, ¿no? Entonces dije, no, pues sí, ya nos dio COVID, pues gracias a Dios. Entonces, ese 2020, creo que nada más fuimos hasta septiembre, nada más fuimos una vez, ya que había medio acabado la pandemia y hicimos la reunión se rentó una casa ahí cerca de Guasave, hay un lugar que se llama Las Glorias, que es una playa, está a media hora de Guasave. Se rentó una casa para hacerlo todo al aire libre, en la playa, y bueno, ahí tuvimos nuestras reuniones esa vez. Y ya pasó lo del COVID. Y 2021, 2022 y 2021 es cuando fallece Robert. 2021 fallece Robert. Es más, Robert alcanza a ir, porque él alcanza a ir allá a Guasave a la reunión, va con Rocío. ¿Qué tan Y frecuente era la presencia de Roberto en ese trabajo de... bueno, pues conmigo todo el tiempo estábamos en contacto viendo las cosas, pero esa vez Pero él nada más presencial, digamos, presencial en Culiacán o en Guas. nada más fue esa vez. Ah, Sí, ok. esa vez, fue esa vez, sí. Sí, fueron él y Rocío, muy padre, muy, muy alentador. Y sí, después muere Robert y y bueno, pues las ofrendas venían básicamente de Monterrey y de México, ¿no? Que es como se ha ido sosteniendo, pero nunca ha sido sencillo Sinaloa, siempre ha sido complicado. Y bueno, pues se empezó a poner más complicado el ir allá por la cuestión de seguridad. Normalmente yo ya casado nos íbamos todos y Pero no, nunca fue sencillo. ¿En qué año dices que 2006 que empezaste a volar a 2001, 2001? 2001. Porque fíjate que en los años 90, en la última década de los 90, yo viajaba por Sony a Culiacán. Ujú. Y en esa época, pues bueno, el dicho de los lugareños era de que era una ciudad pacífica gracias Al narco. a los propios cárteles. O Sí, sea, claro. los cárteles mantenían pacificado a la ciudad. Ujú, Empezó a detonar a mediados del sexenio de Fox, todo el relajo, ujú. pero sí había como que un pacto no conocido público, pero de que pues no había que patear el avispero, sí, sí había ese Así tema. es. Mm.
Pues la cosa es que se empezó a complicar, entonces ya los reportes de allá eran, pues no podemos salir, prácticamente es toque de queda, ya circular en la carretera no está tan fácil porque hay que moverse, ya sea rentando coche o en camión. El aeropuerto de Culiacán una vez balacearon un avión, o sea, se empezó a complicar mucho ir. Entonces, bueno, me acuerdo que todavía fuimos en 2000, no me acuerdo si fue 2024, 2024 todavía fuimos, la última vez que fuimos, porque el 2025 no fuimos. Este, y sí se sentía muy, muy complicado. Ahí Juan Manuel me dijo, pues váyanse con cuidado. Ahora sí que dije, pues voy a ir a calar a ver cómo está. No pasó nada, gracias a Dios, pero sí estaba feo. Luego fuimos a Mazatlán, que un trabajo en Mazatlán de Manuel Escobedo, que está ahí. También él empezó a ir a Mazatlán al mismo tiempo que yo empecé a ir a Guasave, pero él ya está en Mazatlán desde hace algunos años. Y los fuimos a ver porque ellos iban con nosotros con sus hijas a la convención. Nos Bueno, de Mazatlán juntábamos, a Guasave sí son fácil 4 horas, ¿no? sí, sí, esos son cuatro, pero fuimos a Mazatlán exclusivamente y unos discípulos de Guasave fueron a Mazatlán. Ok. Entonces, pues sí nos dijeron, pues no se siente tan seguro, sí está más complicado. Guasave estaba tranquilo, aunque Culiacán muy complicado y Mochis un poco, pero se ha ido complicando y pues no podemos entrar, o entras por Culiacán o entras por los Mochis. Entonces dijimos, bueno, vamos a esperar. Y bueno, hasta ahorita hemos esperado, no hemos ido. No, a raíz del mayo, ahí sí ya es Se ha complicado mucho. jugarle a la seguridad. Sí, caray. Entonces, pues bueno, estamos orando y y pues la gente que está, o sea, tenemos estudio miércoles y jueves, en la noche son los estudios. Entonces ahí está el grupo de los de Sinaloa, que hay gente de Culiacán, gente de Guasave y gente de Los Mochis. Ahora los discípulas por Zoom a todos esos grupos. Pues desde el 2006 estábamos por Zoom y cuando iba, pues era presencial. Pero Mm, pues llevamos 20 años, digamos, por internet ajá, haciendo sí, las cosas. exacto, exacto. Y Mm. y bueno, digo, a veces la gente se complica, pero digo, es un número que es interesante, que yo apunto todo, soy perseverante en lo de los números. Más o menos he discipulado a más de 150 personas en este tiempo. Wow. Y de esas 150 personas ahorita permanecen casi 30, son 27, 28. Y pues mucha gente va y viene, va y regresa, pero pues de los que permanecen, pues es gente que lleva más, algunos llevan ya más o menos unos 30 años estudiando, otros pues tienen poco tiempo, ¿no? Los más Ok. nuevos han de tener unos 5 años, 4 años. Pero pues bueno, finalmente Dios ahí va llamando a la gente. No toda la gente ha permanecido, ha sido complicado. Bueno, eso es en todas las iglesias. Sí, no es sencillo, pero pues los fieles ahí están, ¿no? O sea, los que son discípulos, pues ahí siguen, este, se conectan, participan, ofrendan. Ya hay segunda generación de discípulos. De discípulos, o sea, sí hay varios discípulos que tienen discípulos, sí, Ok. sí. No tantos como yo quisiera, pero sí. Esa es una de las cosas más hermosas de nuestra iglesia, Ujú. que tú enseñas a enseñar, Exacto. ¿no? O sea, es el trabajo que hizo Emilio con Juan Manuel, que está haciendo Juan Manuel con nosotros, que hizo Roberto con Mm. nosotros, Así es, y que de alguna manera es el que tratamos de perseverar en ello, ¿no? De que así enseñes a es. enseñar para Sí, que de alguna manera, bueno, pues Dios tiene planes de llevarte, como fue el caso de Robert, pues el trabajo subsiste permanece, por sí claro. solo, porque pues, los discípulos ya aprendieron a enseñar. Así es. Sí, aquí hay personas, por ejemplo, hay una persona, unos discípulos, una pareja que por cuestiones de trabajo él viaja mucho y ha cambiado varias veces de residencia. Entonces ha estado en Venezuela, ha estado en Colombia, ha estado en Surinam, ha estado en Estados Unidos, ha estado, y en todos los lugares ha ganado gente y en algunos casos han estudiado algún tiempo. Ahorita ellos están en Villahermosa, aunque son de Guasave, están ahorita viviendo en Villahermosa. Trabajan para una empresa petrolera. Entonces, pues así, ¿no? O sea, él ha permanecido desde el 2001.
¿no? Entonces, pues ahí va avanzando. De México hay algunos que también desde antes de los 90 hayan permanecido. Juan Pablo, que está ahorita en Querétaro, con Mayla y están ahí empezando un trabajo también. Hay que Dios vaya, oren por ellos, porque para que Ma- Dios les dé gracia. Mayla Osorio. Exacto. ¿Qué están en dónde dices? En Querétaro. Ellos viven en Querétaro. Querétaro. Ok. Y están ahí pues compartiendo y ha habido ahí algunos frutos. Entonces, pues bueno, Y tú todavía discipulas a Juanpo. a Juan Pablo. Ok. Sí. Mira, qué padre. Entonces, tienes discípulos en Monterrey, tienes discípulos en Culiacán, en Guasave, en la Ciudad de México, en Querétaro, En en algún, Mochis. en Los Mochis. Ajá. Y se abrió Y una puerta en Monclova. En Monclova hay una puerta, empezamos a ir a Monclova. Por, Saltillo. Monclova es en Coahuila, sí, pero está como a unas 2 horas de aquí de Monterrey. Ok. Saltillo está Está más cerca de Monterrey que de Saltillo. más o menos igual. Ok, Es un está en poquito más medio. cerca de Saltillo. Sí, es Ok. al norte, digamos. Está así Monterrey, Saltillo y acá arriba está Monclova. Ok. Entonces vamos a Monclova y se convierte, hay una chica que es creyente, que está estudiando con otra amiga. Por petición de la familia, esta amiga vamos a Monclova a apoyar el trabajo y se convierte el esposo de ella, que es el que está estudiando conmigo. Y bueno, ahí ahorita están ellos viviendo entre Saltillo y Monclova, porque tiene mucho trabajo en Saltillo ambos. Entonces, pero bueno, hay un trabajo incipiente, digamos que yo creo que Dios va a hacer algo ahí en Monclova. Entonces, pues bueno, también orar por esa puerta que Dios ahí abrió. Y en Saltillo, pues es un trabajo grande que depende de Ricardo. Y bueno, eso sí, hay mucha gente ahí, hay 2 células, hay muchos discípulos. Ahí está, digo, es más o menos el doble de lo que estamos aquí en Monterrey. Pero el de Pero aquí, Monclova lo está siguiendo aparte. No, sí, o sea, Monclova, bueno, Chucho se conecta vía Zoom igual, pero sí, pues a Monclova pues hay que ir aparte. Sí, eso es otro viaje aparte. ok. ¿Y no quieres más trabajo? Tienes los discipulados, tienes el grupo de jóvenes, Si quieren, tienes los les doy viajes la, les, esporádicos a Culiacán, les doy la agenda. estaría bien, Los tienes lo de lunes, Monclova, tienes ayudas a Ricardo. Entonces, a los, ver, los, danos la agenda para orar por ti, los, para los, que aquí la gente conectada ore por ti. los lunes es discipulado con Juan Manuel, ¿no? Ese Ajá, es, ese es el día tranquilo, los lunes. ok. Luego, el martes tenemos estudio a las 8:15 con los matrimonios que ya tienen niños. Y ese es por Zoom. Antes era en vivo, pero ya llegó un momento en que estaba muy complicado porque pues, en la noche andar con los niños girando estaba complicado. Sí. Entonces se pasó a Zoom. Ese estudio es es un martes sí y un martes no. Luego el miércoles tenemos discipulado a las 9:30, a las nueve, hora del Pacífico a las 8. Entonces Ahí es donde se conectan los de Culiacán, los de sí, ahí Los se conectan. Mochis, Cuando Guasave, están, Ciudad de México y Querétaro. cuando están todos son más o menos veintitantos, 27, 26 por ahí. Ok. Entonces, algunos se conectan parejas, entonces bueno, ahí están. Ese es el miércoles. Luego el jueves tengo otro discipulado que son una pareja, son de mi rodada un poco más grandes, que tienen poco de convertidos y bueno, ellos los veo aparte. Ellos nos vemos a las 8, de 8 a 9. Luego tenemos reunión de oración, 9:15 a 9:40, 9 cachito, y luego ahí arrancamos el discipulado del grupo, ¿no? Entonces los que pueden ir entrando a la reunión de oración, pues van entrando y se van uniendo a la reunión de oración, que básicamente estamos orando por el país, por la seguridad, por el trabajo de Sinaloa y entre todos, ¿no? O sea, unos por otros, digámoslo así. Ajá. Ya acaba el discipulado de las 9:30, acaba 10:30 más o menos. Eso es los jueves. Y luego el viernes tenemos el de matrimonios que son los que se van a casar o se acaban de casar, que ese es a las 8:30. Ahí va Diana conmigo también. Y lo tenemos en casa de uno de los matrimonios, que ese es de 8:30, 9:30, 10, ¿no? Que ahí, bueno, ahí pues
son pues chavos que están ahí a punto de casarse o que se acaban de casar. Luego el sábado tenemos la célula. La célula es a La célula las con Ricardo. con Ricardo, Ajá. ajá, que esa es más o menos arrancamos seis y Y que cuarto. tú a veces ahí presides, a veces... Sí, ahí llegamos, normalmente llegamos antes porque Pato se encarga de coordinar lo de la alabanza, ¿no? Él toca ahí y coordina y hacen el ensayo y organizamos el salón. Entonces normalmente estamos ahí desde las 5:30, más o menos, y más o menos arrancamos 6:15, más o menos. Y ahí estamos hasta pues como a las 8. Y luego el domingo es a las 11:30 con los chavos, con los solteros del grupo, que bueno, pues hay como unos al que 6 le 7 llamas reunión de a la jóvenes. que son reunión de jóvenes, Mm, ¿no? Que ahí hay, está un discípulo que es soltero todavía y hay varias chicas y la más chica es una muchachita que tiene ahorita, debe de tener 16, es la más chica. Bueno, no es cierto, se acaba de integrar Hugo. Hugo tiene como 14, 15, se acaba de integrar, apenas acaba de entrar. Y hay una hija de una discípula de México que se conecta por Zoom. También se acaba de conectar el estudio pasado, que ella tiene como 12 años, pero le dijo a su mamá, yo quiero participar en algo. Entonces le dije, pues dile que se quiere conectar. Órale, entonces ya se conectó y sí le gustó. Entonces, ella es la más chiquita y ahí estamos, vemos preguntas que traigan los chavos. Hablamos mucho, obviamente, de la universidad y de los trabajos y estamos viendo Mateo versículo por versículo. Voy un poquito más adelante que Juan Manuel, vamos en el capítulo 6, que es que Juan Manuel está predicando los martes, mm, mm, ¿no? Pero ese es el que estamos viendo los domingos. los Y domingos. trabajo normalmente de 9 a 7 En trabajo secular. en trabajo secular en la oficina, sí. Ok, mire. No, pues mucho por qué orar, mi estimado amigo. Y yo te tenía en el radar con menos actividades de las que ahorita acabas de platicar, así que qué bueno que nos lo compartes para estar orando por tu trabajo y por tu Muchas gracias. servicio, por tu familia, que bueno, ahorita no. Y sí, sí le voy a pedir a Diana, de plano, Cuando gustes que esa parte va a platique. ser fundamental, porque también, o sea, no, o sea, gracias a Dios yo también tengo una esposa muy integrada, muy echada para adelante en las cosas del Señor, con sus discípulas, muy participativa en la iglesia. Y es cuando sirves como pareja, pues es otro tema, ¿no? Entonces aquí orar por tu matrimonio y qué padre esto que me platicas, que también Pato muy integrado, ¿no? Porque también ese es un reto, que se integre la generación que sigue. Claro. No sé si recuerdas que el lunes antepasado dijo Juan Manuel algo con respecto en el discipulado del lunes. Ujú, Dijo Juan Manuel algo de que pues estamos perdiendo a la siguiente generación y ujú. que la tendencia va a ser de que nuestros nietos o nuestros bisnietos ya no van a conocer a Ya no Cristo. van a querer. Sí, ¿no? Ujú. Entonces, gracias Mm. a Dios que Pato ahí está súper integrado. Es una gran Sí, bendición. todo lo ha ido ahí haciendo Dios Padre. Y y bueno, ahorita en la universidad, pues es el reto de empezar a conocer muchas cosas que pues para poner en práctica todo lo aprendido, ¿no? Entonces, Ok. sí, está muy padre lo de la universidad ahorita ¿Él y es todo está un en qué reto. universidad? Ahí en Nuevo León. En la Autónoma de Nuevo León, acá, Ok. sí, acaba de entrar este semestre. Es un tigrecito la mascota, ¿verdad? Sí, son los Tigres, Los exacto. tigres, Los ok. Tigres. Sí, Bien, perfecto. Pues dime abro la sesión a preguntas y respuestas lo que quieran preguntar. por si, ¿Alguien tiene alguna? si se les quedó ahí alguna inquietud. Muy edificante todo lo que nos compartes y de mucho No, aliento. Muchas gracias, amigo, gracias a Dios. por la entrevista. Le llamamos a estas reuniones platicando entre amigos. Todas han Ujú, sido hermosas, ¿eh? claro. Te comentaba en la semana que te busqué, pues ha estado Oscar Vilardel, Eduardo Gutiérrez, Garchen, ¿quién más? Marco Antonio
González Corín, Escalera, Corina me es dijiste también, Corina ¿no? Jenny, Rafael Ujú. Benítez. El rayo será. Sí, sí ha sido muy, muy padre oír, compartir con todos los hermanos. Pero bueno, a ver, si alguien tiene alguna duda, vamos a darles unos 30 segunditos por si alguien quiere O es, preguntar algo en preguntar. particular. Sí, sí, Más sí. bien, a mí Sí, me gustaría pedir mucha oración, primero para mi célula, para que nos avivemos más, para que nos comprometamos más. Y yo en lo particular, pues sí, que oren por mí para que pues Dios me dé más discípulas o discípulas nuevas, o las que ya tuve, pues que se integren, porque de verdad que es un gran trabajo eso, muy bendecido y sobre todo, pues gracias a Dios por por el testimonio, muy hermoso, de verdad de mucho trabajo, pero se ve que es de mucha fe también. Eso es lo que a mí me gustaría pedir. ok. Muy bien. Muchas gracias, Isa. Gracias a Dios. Isabel, mucho gusto, Ujú, Isabel. Claro que sí. ujú. Gracias. Muy bien, pues algo más que quieran compartir o preguntarle a Juanjo, hablen hoy. Hola, Adelante, hola Pati. Robert, Hola, Pati. hola Juanjo. Buen día. Creo que te he visto dos, tres veces y he oído hablar mucho de ti. Ojalá bien. Sí, bien, muy bien. Fíjate que ahorita que mencionaste, normalmente siempre tomo notas estoy viendo que tienes tu agenda, yo no sé a qué horas duermes, ¿verdad? Pero sí la tienes muy Poco. saturada. No, pues gracias a Dios porque me haces recordar que fuimos enseñados para esto, ¿no? Y ahora con la célula donde estamos, perdone si no me peiné, No, la célula donde estamos con Robert, pues tenemos este cargo igual porque pues somos una célula de la generación, pues a lo mejor muy parecida a la tuya en edad. Y sí, no tenemos mucho, sí tenemos jóvenes, pero estamos orando por un grupo de niños y de jóvenes, porque pues bien dijo, como aquí mencionaste, que dijo Chalo, que estamos perdiendo nuestra generación y la tendencia va a ser que los bisnietos no, pues no van a conocer ni quién es Cristo y más cómo están las situaciones actuales. Y de verdad, pues gracias a Dios por tu vida. Siempre sabía que eras bien activo y pues vamos a orar por ti en este Gracias. sentido de o sea, un punto más en oración. Yo sé que Robert lo va a retomar en las reuniones de oración. ¿Te discipulaba a Robert? Por lo que Felipe, entendí. Felipe. Felipe Felipe. Ramos al Ah, principio Ramos Cool. y después nos integramos todos, Roberto y varios más con Robert. Sí. Ah, sí, 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 creo que es que hay un Felipe casado, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a orar por ti porque todavía Dios te dé más energía. Desafortunadamente luego soy muy quejumbrosa en cuanto a que, oh, ya me duele esto, ya me duele el otro, ah, ya salió esto, ya me limito a esto. Pero yo sí tengo el anhelo de todo lo que nos enseñaron en el discipulado y que hemos sido probados, porque realmente uno debe ser probado, ¿no? No, no es así como bien fácil todo lo que haces, ¿no? De hecho, tú entregas tu vida y va de por medio todo, todo, ¿no? Pero cómo Dios te ha respondido para tener esa hermosa familia que cuentas con tu Ujú. hijo Pato, que gracias a Dios está integrado. Y es lo que anhelamos nosotros, que nuestros hijos, y bueno, si se puede, los otros nietos, si es que se hay todavía, Claro. se integren. Nuestros jóvenes se desaniman, nuestros jóvenes, bueno, tú ya conoces todo lo que están viviendo nuestros jóvenes en general, ¿no? Fuimos jóvenes alguna vez. Entonces, sí, sí Sí, entiendo. sí, cómo está la situación Si pues me quieres, encantó todo lo que dijiste, o sea, cómo confirma Dios que está trabajando en muchas personas como tú, que tomaron en serio el discipulado, ¿no? Es bien en sí. serio el discipulado y pues gracias a Dios que te siga dando fortaleza, porque yo no sé cómo le haces, ¿qué tomas? El, el,
No tomo, ya con eso. Bueno, ¿qué tomas para mantenerte fuerte, ¿no? Bueno, yo sé que es Este, difícil. dos consejos muy prácticos. Cuando empecé a discipularme, les comenté que empezamos los viernes a las 8 Ujú. con Felipe. Me discipulaba ahí en un Shirley's, que creo que ya ni existen en México, pero era un Shirley's donde me discipulaba. Y de ahí me iba al dominó con mis amigos, ¿no? Mis amigos incrédulos, porque yo me discipulé y empecé a ir al dominó. Y digo, iba al dominó y no dejé el dominó, porque yo lo que buscaba era que mis amigos aceptaran a Cristo. Obviamente, pues no tenía ni idea de cómo compartir, ni mucho menos, pero bueno, el discipulado lo fue ahí trayendo, hasta que un día me dijeron, no entras, si traes tu Biblia, no entras. Entonces dije, bueno, pues ya no vengo al dominó, ¿verdad? Entonces, le dije a Felipe y le dije, oye, Felipe, pues esto que estamos estudiando es muy importante, ¿verdad? Entonces me dijo, pues sí, sí, es importante. Dije, ¿y por qué nada más los viernes? Entonces me dijo, pues ahorita es los viernes, ponte a orar para que Dios llene tu vida de Él. Sí, definitivo. Padrísimo, Sí, sí, padrísimo. gracias a Dios. Pues Pues sí, gracias a Dios. Y vamos así ahora. lo ha hecho. Sí, Ahora, otro punto importante con los hijos es, los hijos van a hacer lo que tú hagas, indefectiblemente. O sea, los hijos como saetas en manos del valiente. O sea, hay que ser valiente. Entonces, después de toda esta agenda que oyeron, todos los días, desde que mi hijo nació y le gustaba, leemos la Biblia todos los días. O sea, más o menos desde que él tenía como un año, que ya me decía que le leyera un pasaje. Él tenía su Biblia infantil, ¿no? Siempre leíamos La Oveja Perdida, es siempre, como desde que tenía un año hasta como los 3, siempre leímos La Oveja Perdida. Pero todos los días, digo, algún día por enfermedad o por algún viaje o algo, no, pero todos los días, después de que acabo los discipulados, me siento con él a platicar, todos los días. Y nos dormimos a las 11, 12, a veces hasta la 1. Ahorita pues ya las pláticas son diferentes, ¿verdad? Un chavo de 20 años no es lo mismo que una plática con un chico de 5, ¿verdad? Pero todos los días hablamos y todos los días somos enfrentados a la necesidad de Dios y todos los días leemos, ¿no? Leemos normalmente, lee un capítulo, pero pues al principio pues lo leía de corrido, ¿no? Y ya. Ahorita ya es, oye, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y cómo le digo? Y en la universidad me dijeron esto, y este maestro nos dijo esto. Y, o sea, la única manera que tus hijos salgan adelante es dedicándoles tiempo. No hay otra manera. Y obviamente que el tiempo que les dediques coincida o sea congruente con tu vida, ¿verdad? claro, Entonces, finalmente cada uno va a decidir, ¿no? Porque pues, todos decidimos, ¿no? Pero por lo menos le estás dando las herramientas para que se pueda defender y tomar una buena decisión. Entonces, Patricia así es, pues es mi trabajo, ¿no? O sea, finalmente es mi discípulo, ¿no? Finalmente, ¿no? Y claro. bueno, Diana estuvo con él todo el tiempo en la escuela, ¿no? El sistema ACE, que él estudió homeschool, desde que pues Diana le dedicó todo el tiempo que pudo, y pues ya ahorita ya no puede porque ya se va a la universidad, ¿no? Ya llegó el día que ya switch. Pero tienes que aprovechar el tiempo y dedicarle el tiempo. O sea, a tus hijos les tienes que dedicar tiempo, no tiempo de calidad, tiempo. O sea, es Claro. tu tiempo. Y así es como los discípulos, es igual. O sea, el discipulado, pues ¿a qué le dedicas? Pues tiempo, ¿no? No hay otra cosa más que tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a Dios? Pues independientemente de las actividades que tengamos, que todos tenemos actividades, pues tengo que vivir de acuerdo a lo que Dios dice en mis actividades seculares y le tengo que dedicar tiempo a Dios en lectura, oración, discipulándome, compartiendo, etcétera, ¿no? O sea, todo va mezclado. Pero finalmente es tiempo. Ahora, ¿a qué horas duermes? Pues vamos a descansar toda la eternidad, no se preocupen. Mientras el cuerpo aguante, pues hay que darle. O sea,
no hay otra manera, o sea, yo no veo otra manera de vivir, porque entonces ¿en qué invierto mi vida, no? O sea, todo lo demás se va a perder. O Tienes sea, razón. el trabajo que quieras, pues sí, tenemos que trabajar y tenemos que, bueno, pues Dios se va a encargar de darte, ¿no? Trabaja lo que tengas que trabajar, pero con el objetivo de servir a Dios. Y no te afanes por el trabajo, ¿no? Ahora, las mujeres, pues las que no tienen que trabajar, pues tienen muchísimo trabajo en casa, ¿no? O sea, el trabajo de la casa es muchísimo más o muchísimo mayor que el trabajo afuera. Entonces, o sea, yo sí creo y yo lo entendí, gracias a Dios me lo hizo entender por su gracia desde el principio, que esto era entre yo y Dios, o entre Dios y yo, y que mi compromiso era con Él, ¿no? Y que si Él podía usar mi vida, que la usara. En lo que Él tuviera, me acuerdo que lo primero que le dije a Robert, dos cosas. En la célula donde yo empecé a ir, o sea, la primera célula, me acuerdo que Robert estaba acabando el Salmo 23 y yo quedé impactado, ¿no? Yo dije, esto está increíble, qué bárbaro. Y a partir del siguiente miércoles dijo, oye, ¿yo puedo regresar? La persona que me dijo, ¿puedo venir? Entonces dijo, no, sí, claro, ya estás invitado. Entonces la siguiente vez me llevé un cuaderno para apuntar. No, yo jamás en mi vida había apuntado, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria, ni en la universidad. Nunca había apuntado nada. Entonces yo dije, no, esto sí lo tengo que apuntar porque esto está muy importante. Entonces yo llegué y empecé a apuntar y después de 3 o 4 estudios me doy cuenta, yo era el más chico de la célula en ese momento, tenía 25, yo era el más chico. Todos los demás eran más grandes que yo, pero digo, 2 años, 3 años y de ahí para el resto. Y entonces yo llego con Robert y le digo, ¿por qué la gente no apunta? No. Y me dijo, es que cada quien limita a Dios. Tú decides si limitas a Dios o no. Me dijo, qué bueno que estás apuntando, Dios lo va a usar. Ujú. Sí, Ahí en están, ese ahí sentido, están todos mis sí, apuntes. sí, Digo, yo también. el último recuento que hice, digo, tengo más de 1,200 estudios de célula para armarlos, porque aparte pues, hay muchos que se repiten, ¿no? No sé, ayer prediqué la Pascua, hicimos campaña aquí de Semana Santa, entonces prediqué la Pascua, entonces agarré de los estudios de la Pascua y hice un condensado para tocar ciertos temas para salvación, pero usando la Pascua, ¿no? Entonces, se acerca mi hijo y me dice, ¿todos esos estudios tienes? Le digo, sí, tengo estos más los que todavía no paso en limpio, ¿sí? Entonces, los discípulos que están, les digo, bueno, ustedes apunten, porque el día que Dios te quiera usar, ¿cómo te va a usar si no tienes los elementos? ¿Sí? ¿Por Cierto. qué? Porque, pues, o sea, te invitan a predicar y ¿qué vas a predicar? Porque lo que tú recibiste es lo que Dios te dio. Tiene que ser tuyo. Obviamente, Exacto. obviamente Claro. puedes investigar cosas, puedes buscar información, completar datos, etcétera. Eso está bien, ¿no? Que ayer les daba ciertos datos de históricos, arqueológicos, etcétera. Pero la realidad es que, pues tú lo que recibes, o sea, cuando tú recibes lo integras a tu vida, ¿no? Y lo tienes, ¿no? Entonces, esos consejos que recibí desde joven en la fe, ¿no? Pues fueron fundamentales creerlos, ¿no? Nada Por más yo. algo Dios te dio esa habilidad de escribir rápido, dices a máquina. Bueno, pues lo que digo, a No, y mecanografía. a mano, no sé taquigrafía, pero yo me inventé mi propia taquigrafía. Entonces yo ahí me Sí, hago mis dibujitos. sí. En ese sentido nos parecemos mucho. Yo también escribo todo, todo, todo. Bueno, también tengo una habilidad de fea letra, pero todo trato Mientras de. tú te entiendas, Exacto. Ujú. Sí, sí. Pues gracias a Dios, Juanjo. Creo que quieren gracias a también Dios. intervenir. Y bueno, nada más faltó algo aquí. Tu esposa se llama Diana, tu hijo se llama Patricio. Qué bonito nombre. Diana y Este, Juan Patricio. Juan Patricio. Y el chico tiene 20 años y La semana que y entra cumple 20. ay, felicidades. Y Diana, tu Gracias. nena, ¿cuántos tiene? Yo tengo 60 y Diana 51. Gracias, Juanjo. Pues me dio No, mucho de nada. gusto Mucho gusto, Pati. saludarte. Sí, Igualmente. Un placer Pues y un privilegio. igualmente. vamos a dar gracias. Creo Bueno, que no se va a yo conectar podría, alguien. A ver, adelante, ay, Jocelyn. Adelante, Jocelyn. podría un último comentario y no quedarme con ello. Hoy doy gracias más que nunca por la célula a la que pertenezco, por la iglesia y porque
para mí está siendo un momento maravilloso en este instante. Yo le pedí a Dios, ¿cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo encontrar en estas personas? Bueno, han sido mi inspiración, gracias a Dios, sus vidas. Y justo cuando veía a Juanjo, le decía a Dios, es que impacta la luz que irradia de parte de ti, ¿no? Y es para mí respuesta a mucho clamor de yo también ser avivada en el Señor, el cumplir sus mandamientos y el seguir orando sin cesar, pues por nuestra célula. Yo cada vez que voy, cada vez que regreso, obviamente tengo que seguirme congregando como Dios lo manda. Y justo también, pues, concuerdo con esta parte de que los medios, en este momento modernos, pues nos acercan mucho más. Estuve un tiempo en Baja California y fue cuando más me congregaba, cuando no perdía discipulado, cuando no perdía un solo domingo de estudio, o sea, para mí era riguroso y es Dios que pase. Entonces, ahora que estoy en México y que no lo hago, ¿verdad? Ya fueron muchas respuestas en este instante y en muchas entrevistas, como tú lo dices, Robert. Bueno, pues más que nada en este instante, darle muchísimas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por lo que están sembrando en nuestros corazones, por lo que me impulsan y anhelo continuar, pues de la mano del Señor. Muchísimas gracias a Dios por sus vidas y por todo lo que están haciendo y porque no están solos en oración, Gracias. porque Igualmente. definitivamente habemos, y sé que para mí, en muchas situaciones muy difíciles de la vida, ha habido multitud de oraciones, sin duda alguna. Gracias a Dios. Gracias. Bien, pues vamos a dar gracias. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias por la vida de Juanjo, de Diana, de Pato. Dios, te queremos suplicar para que tú sigas, pues, bendiciendo su trabajo, prosperándolo en ti, para que sigas abriendo puertas, Dios, y pues pronto podamos recibir la maravillosa noticia de que ellos entran a la obra de tiempo completo. Dios, pues te los ponemos en tus manos, te rogamos para que ese trabajo en Sinaloa pues sea guardado, Dios, porque pues como lo comentaba Juanjo, se han ido complicando mucho la vida cotidiana, Dios, por la violencia, porque pues también nuestros gobiernos, en particular el de Sinaloa, pues ha abierto cajas de Pandora, Dios, que pues no debieron de haberse involucrado, Dios, con las bandas delictivas, Dios, pero pues hoy es una realidad, independientemente del tema partidista en el cual nosotros no queremos meternos, pero queremos poner en tus manos esa ciudad, Dios, que tú guardes especialmente a los creyentes para que vivamos quieta y reposadamente. Y Dios, para que ese trabajo pues pueda tener un pastor presencial, Dios. Tú bendice a este matrimonio, a Diana y a Juanjo, y permite, Señor, para que pues tú sigas obrando con todo poder y toda tu gracia en ellos. Señor, pues gracias por esta entrevista, gracias porque como todas las demás han resultado de gran aliento para todos nosotros. Y Dios, te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén.